Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, aquí una función explícita. Digamos que como en cálculo 1, y es igual a e a la x más 3. La y es la variable dependiente y la independiente es la x. Pero ves que la y está despejada, ¿verdad? Ahora, tengo funciones implícitas. Implícita, que es, digamos, más o menos cuando uno no tiene en la ecuación la variable dependiente despejada. En cálculo 1 era como tener así, y a la 3 menos x a la 2 menos y, ¿ok? Una ecuación así. Entonces, no puedo despejar la y, no es que todos tienen a factor común una sola y la despejo, no. Entonces, cuando es implícita y yo quiero aprender a derivar, tengo que usar derivación implícita. Entonces, hay una forma de explicarla ahí en cálculo 1. Pero ahora vamos a tener igual, ¿verdad? Una variable dependiente que no puedo despejar, como aquí la y, y variables independientes. En este caso es solo la x, pero ahora nosotros tenemos más que eso. ¿Ves? Entonces sería, por ejemplo, aquí guardamos mucho el orden alfabético, ¿verdad? Como para entender cuál es la variable que depende de las demás. O sea, siempre la z depende de la x y la y. Cuando me dan una ecuación implícita, entonces sería z a la 2 más xz más 2y a la 2 igual 0. Puede ser igual 6, igual cualquier cantidad. ¿Ok? Esta es una ecuación implícita. Aquí está en esta ecuación implícitamente la relación entre la x, la y la z. Eso sí, la z es la que depende de las otras. ¿Se entiende hasta ahí? Es como que depende de las demás. Profe, ¿cómo identifica usted cuando una depende de otra, digamos? O Ah, sea, en este aquí, caso, ¿cómo identifica que es Z? porque es la última y siempre usamos x, y, z, ¿verdad? Sí, sería como la más grande, la de última en el alfabeto. Así es que uno usa usualmente. X, y la que Ah, depende Z y no poder despejarlo. Viene una ecuación, ¿verdad? No dice F de X, Y, Z, porque esa ya sería diferente. Aquí, cuando dice F de X, Y, Z es igual a 2X, Y, Z, pongamos. Esto de aquí dice que F es así la mamá y las pequeñitas, ¿verdad? Las que forman la fórmula de la F es la X, la Y y la Z. ¿Ves? Es diferente. Uno lo ve parecido, la verdad. ¿Verdad? Uno siente como que se parece. Entonces, ok, en esta ecuación yo no puedo despejar la z, pero yo quiero derivarla con respecto a x, con respecto a y. ¿Ok? Entonces va así más o menos. Voy a borrar esto otro. Y lo que se dice es, bueno, si la función no está despejada, ¿verdad? Como ahorita, o digamos aquí tuviera un más 10 o un menos xy, todo se tiene que despejar para un lado, igualar a 0. ¿Ok? Todo se tiene que igualar a 0. Entonces uno despeja y reacomoda. En este caso no tenemos más 10 ni nada. Le escribimos así sencillo. Entonces, lo que se va a hacer es despejar a 0 y eso digamos que es una nueva función grandotota que depende de la x, de la y y de la z. ¿Verdad? Lo que hay que escribir es la ecuación despejada. ¿Ok? Eso es lo que hay que escribir. Entonces, yo sé que escribo así, que f es una función en términos de x, y, z, donde da igual a 0 para todo x, y, z. Esto quiere decir despeje eh, o iguale a 0. Iguale a 0. Entonces, todas las expresiones quedan del mismo lado, a la izquierda. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que usted va a derivar. Lo que quedó igualado a 0. Es decir, para fines prácticos, uy, perdón, escogí feo ese color. ¿Ok? Entonces, se deriva esa operación. Entonces, en el teorema dice, digamos, se deriva eh, con respecto a Z, se deriva con respecto a X, se deriva con respecto a Y, se derivan todas. ¿Okay?
Y si usted quiere la derivada de z con respecto a x, escribe al revés, ¿verdad? Usted dice, la función esa del despeje lo deriva con respecto a x, lo deriva con respecto a z y le ponen menos. Eso significa. ¿Ves? Entonces, vamos a ver aquí qué significa. En mi ejemplo, ¿verdad? Hacer esto quiere decir que voy a derivar la original, esta, la que está igualada a 0. Entonces, ¿cómo sería derivarlo con respecto a x? Sería aquí, z, la expresión z. ¿Cómo sería derivarlo con respecto a y? Sería, ¿cuánto sería? A ver, Otro Y. 4y. O sea, usted igual a 0 y ahora sí deriva ese lado. Y ahora con respecto a z, porque la fórmula, aquí la ecuación, este lado de la igualdad tiene zetas por todo lado, porque no la pudimos despejar, la z es implícito. Entonces, aquí la z la vas a derivar, 2z y más x. Entonces, lo que queda es una fórmula. Te queda un menos y ensamblas aquí la fracción. La primera, ay, perdón, ya voy a estornudar. Aquí esta es z. Entonces, eso va arriba. Y esto le quita un montón de problemas, un montón de cálculos que a pie sí son muy enredados, ¿verdad? Recuerden que en cálculo 1 era enredado con las variables. Entonces es, con respecto a x, z, el menos de la fórmula, y abajo 2z más x. Así es como se deriva. ¿Ves? Estaba igualado a 0, entonces es como con un paso menos y ahorita hacemos otra más. ¿Cómo lo ven? Quiero. En este ejemplo lo que tenemos es que es igualar a 0 para el lado que le dé la gana. En teoría le va a dar bien. Aquí yo despejé para la izquierda. Y esto se llama, ¿verdad? Se dice que es como una función auxiliar, f mayúscula, que depende de x, de y y de z, y ella cumple ciertas condiciones, al estar igualada a 0. Entonces, bueno, sus derivadas parciales, si yo hago el cociente y bla, 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 entonces me dan las derivadas de z. Toda esa teoría. Entonces, bueno, ya está igualado a 0. Eso es lo que me interesa. Entonces usted me va a decir, derivo esta cosa, o sea, f, con respecto a x. A y y a z, con las tres, entonces sería, con respecto a x, respecto a x, ya, son esas tres. Porque hay x en el primero, en el segundo y en el cuarto. Ahora, con respecto a y, no tiene y, no tiene y, no tiene y, no tiene y, 2y, z. La última tiene y, es más 5. ¿Ves? Y la última, con respecto a z, x a la 2, 2zx, no tiene, ahora dice y a la 2, porque es lo que acompaña z. Ahí están las tres. ¿Okay? Porque los que tienen z es el primero, el segundo y el quinto. Entonces me salen tres. Ahora sí, ¿qué vamos a contestar? Vamos a contestar. Lo derivo con respecto a x. Es ensamblar una fracción, un menos. Derivarlo despejado. En vez de ser z arriba es x. Y en vez de ser x abajo es z. ¿Al revés? Eso es lo que usted escribe. Entonces pone un menos y abre paréntesis y empieza a escribir. ¿Dudas de este ejemplo? Es cosa de memorizar. Nosotros recuerden que podemos hacer una ficha de fórmulas o tener el cuaderno completitito, ¿verdad?
No que le saquen copia y lo peguen, sino que lo trabajen. Con respecto a Y. Ya van, Willas, con el cuaderno al día, más o menos. Sí, digamos. Va a contar sellos, profe. Voy a falta pasar contarse más ellos de material. como primaria, a ver si acaso. Oye, le presto esa cajita para que juegue. Vaya. Profe, usted después de la clase podría enviar ese Word también, como la vez pasada, por favor. Sí, 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 sí. Sí, de hecho estos son parecidos a una vez que expliqué que ya no sé dónde, yo tengo el documento de ese, que explicaba Ok, más cosillas, pero sí, yo te lo paso. ok, gracias. Vaya de la sala, ¿no? Ok, esa es la derivación implícita que yo les quería contar. Es un ejemplito. Si fuese la segunda derivada, bueno, ya es feo, pero yo creo que este semestre como que no viene al caso. ¿Ok? Sacar una segunda derivada e implícita, es muy tedioso. ¿Ok? Si ven algún video y viene un ejercicio y lo entienden, punto extra. Si lo entienden, si no, no. Vamos a ver qué nos ponemos. Eso ya lo han visto. Ok. Nosotros Profe, teníamos, sí, dime. perdón. Eh, ¿Hay algún documento de práctica, digamos, la que había enviado antes o no? Entonces, ¿cómo voy a hacer para relacionar a Z con X? Si tiene dos finales ahí, ¿verdad? Vamos a hacer la regla de la cadena, entonces. Sería, para saber la derivada, voy a escribir la simbología que no me gusta de primero, ¿verdad? Vamos a salir de eso. De Z con respecto a X, se dice que es, vamos a hacer este caminito, ustedes dicen, de la Z a la U y de la U a la X, este camino. Entonces vamos a decir, de Z de U por du de X. Pensemos que somos aquí, ¿verdad? Como que tenemos que ir caminando hasta acá. De la Z a la U y de la U a la X. Entonces me van a escribir eso multiplicando. Es cómo cambia Z con respecto a X sería cómo cambia Z con respecto a U por lo que antes decíamos U', de U de X. ¿Okay? La derivada de U con respecto a X. Más el otro caminito, por eso es muy importante hacer el dibujo. Me falta la otra forma de llegar a Z, de aquí o hasta acá, ¿verdad? Entonces escribimos de Z de V por dV de X. ¿Ok? Entonces, quiere decir que Z es el resultado de la relación de muchas variables y quiero ver qué tanto cambia la Z cuando hago que cambie la X. Si cambia la X a una unidad, esto es como un efecto dominó y va a afectar a todos los demás, ¿verdad? Como hacer un castillo de cartas también. Entonces, si yo varío un poquito el valor de la X, afecta a la U, afecta a la V, y los afecta un montón, puede ser, ¿verdad? Mucha cantidad. Y entonces, U se afectó, V se afectó, ¿verdad? Cambia de valor y eso hace que el resultado de la fórmula, como ya la relaciona con Z, varíe también. Entonces, como que puede ser que cambie muchísimo Z, gracias a X, el cambio de X. ¿Se entiende así más o menos? Una tasa de cambio. ¿Cómo cambia Z con respecto a X? Pues depende, tengo que sumar dos caminos. Y cada camino es de la Z hasta la X, de la Z hasta la X, ¿ok? Y entonces digo, la Z cambia con respecto a la U por lo que la U cambia con respecto a la X, más lo que cambia Z con respecto a V por lo que cambia V con respecto a X. ¿Se entiende hasta ahí? No, muy bien. Ya tal vez con números o haciéndolo. Ajá, vamos a hacerlo con los símbolos estos, ¿verdad? Con las funciones en específico. Y después podemos darle valor a la X y la Y. Implica que la U y la V tienen valores y la Z, ¿verdad? Entonces vamos a sacar aquí.
Si lo ve muy feo así, entonces usted lo puede ver así. ZX es ZU, UX, ZV, VX. Que se ve más simple, ese montón de letritas como que molesta. Entonces sería la derivada de z con respecto a u. Se pone la misma, la exponencial, por la derivada de u, que es 1, ¿verdad? Todo eso es derivar acá. Por la derivada de u con respecto a x, entonces me vengo para acá. ¿Cómo se ve la expresión? Derivo con respecto a x, sería 3x a la 2, y a la 2, porque ya la 2 es constante. Es decir, por aquí voy hasta acá, vea, estoy derivando esta, aquí está la derivada, con respecto a u. Esta la derivo con respecto a x, aquí está. Ahora sigue el signo de más. Más, la original con respecto a v es la exponencial, es ella misma, por la derivada de v sería 2. Y v lo derivo con respecto a x, aquí está v, entonces sería con respecto a x, es 2x ya la 3. Entonces, ¿qué estamos colocando? Para que me entienda, sería, esto es lo más importante, el 2v, ¿verdad? Derivar toda la exponencial es esto, y sale un 2 a factor, porque estoy derivando con respecto a v. Y después v, esta de aquí, la estoy derivando con respecto a x, entonces sale 2x, y la y a la 3 es constante. Ya ahí está escrita la regla de la cadena, es cómo cambia x, z con respecto a x. Aquí entonces me tienen que decir en un valor en específico. Por ejemplo, a mí me puede decir, evalúe en x igual, déjeme ver los dominios, todo bien. X igual -1, y igual 1, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, en esos valores, ¿cuánto da la u? ¿Cuánto da la v? Por si ocupo, ¿verdad? La u es x a la 3 y a la 2. X a la 3, y a la 2. Eso da -1. ¿Okay? Y evaluando aquí la v, en el original dice x a la 2 y a la 3. Al revés. X a la 2, y a la 3. Esto es 1. ¿Ves? Entonces, si yo tengo que sacar zx evaluado en el punto x -1, 1, es esta fórmula aplicada a cada valor. E elevado a u más 2v por 1 por 3 por x a la 2 por y a la 2 más. ¿Me explico? Ya aquí voy por todo esto azul, evaluado. La x, la y, la u y la v. ¿Tienen dudas hasta ahí? Lo que es, hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Esto de aquí sería 3 a la 1 menos 4 a la 1 sería -1. Ese es el valor de la derivada. ¿Dudas?